Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy veremos el diagnóstico de laboratorio del dengue. Y aquí podemos entrar en dos grandes grupos. El diagnóstico de laboratorio se puede realizar según la fase en la cual se encuentra el paciente. Si el paciente está en la fase febril, antes de entrar en esa fase crítica, generalmente antes de los 5 días, lo ideal sería realizar ese aislamiento del virus. Esto es algo que no está a la mano de cualquier laboratorio. Se podría realizar una detección mediante la detección del ARN, mediante pruebas de PCR. Yo creo que eso es algo bueno que nos ha traído la epidemia por COVID. Muchos laboratorios armaron sus laboratorios de biología molecular y están en capacidad de realizar PCR. Indudablemente con el tiempo vamos a tener una mayor cantidad de laboratorios que puedan ofrecer esta detección. O lo más común, lo más sencillo, lo más accesible, sobre todo para los países de bajos recursos, es la determinación del antígeno NS1. Y aquí hay dos grandes metodologías. Está el ELISA, que sería la metodología más recomendada. ¿Por qué? Porque es la que tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Y están las inmunocromatografías rápidas, que son las llamadas pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son buenas, pero no tienen una buena sensibilidad y no tienen una buena especificidad en comparación con lo que tiene el ELISA. Pero en estos primeros 5 días, con demostrar este antígeno NS1, ya el médico tendría una prueba de laboratorio que le ayuda, le contribuye en ese diagnóstico del dengue. Cuando ya el paciente tiene más de 5 días, la viremia empieza a disminuir, así como ese antígeno, y empiezan a aparecer los anticuerpos. Entonces aquí lo que se emplea son pruebas serológicas para determinar IgM e IgG. Lo ideal es cuantificar estos anticuerpos. Hay diferentes métodos, el más recomendable de todo es el ELISA. También existen métodos rápidos, he visto métodos rápidos para detección de lo que sería el IgM y el IgG, pero la OMS recomienda la cuantificación de estos anticuerpos para poder llegar mejor al diagnóstico de ese paciente. También se pudiera realizar la determinación del antígeno, pero generalmente tiende a ser negativo. Esto que está aquí es la imagen clásica que vas a encontrar en todas las guías de dengue. Recuerda que la OMS hace una, luego la OPS también se basa en ella y luego cada una de las agencias nacionales se basan en eso para realizar las propias guías nacionales y adaptarlas a la realidad del país con las recomendaciones acordes al país. Pero aquí vemos que esta diapositiva me gusta mucho, te las traigo, a lo mejor es un poco repetitiva, pero aquí vemos los días de la enfermedad, la fase febril crítica de convalecencia, vemos los problemas, la deshidratación, el sangrado o el choque. Aquí vemos el hematocrito cómo disminuye, plaqueta cómo aumenta, la viremia y la aparición de la IgM e IgG. Esto es lo que sería en esa primoinfección. Aquí vemos que el virus tiende a disminuir ya una vez que sale de esa fase crítica, quizás ya no lo vamos a encontrar, así como el NS1, pero ya apenas se inicia la fase febril se inicia porque hay una respuesta por parte del organismo. La fase febril es una manifestación de la respuesta inmune y aquí se produce un aumento importante en los títulos de IgM que pueden ser medidos y luego ya pasada quizás esa fase crítica empieza la aparición de lo que sería la IgG. En la infección secundaria vamos a tener que ya, como lo dije, son anticuerpos protectores y son protectores contra de alguna manera van a aparecer, se van a manifestar cuando ocurre una segunda infección. Como existen 4 serotipos, nosotros podemos infectarnos 4 veces con dengue. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces podemos tener una infección con un primer con un primer serotipo y luego podemos tener una segunda infección con otro serotipo distinto. Pero ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener unos elevados títulos de anticuerpos IgG de base y por supuesto aparece la IgM y aparece también lo que sería el NS1. Aquí lo importante y que hay que tener en cuenta es el momento en el cual se está tomando la muestra, hacer el corte y ver cuáles serían los elementos que estarían más elevados. Aquí en los primeros días estaría la IgM elevada con el NS1 y ya luego quizás en una fase, en un periodo más avanzado, estaría la aparición también de lo que sería la IgG.
Como te había comentado, nosotros podemos tener, al existir 4 serotipos, podemos tener 4 infecciones por dengue. En la primera infección por dengue, generalmente la literatura refiere que se trata de una enfermedad bastante benigna. El paciente estaría dentro de lo que sería un dengue sin signo de alarma y generalmente va hacia lo que sería una fase de recuperación. Generalmente el dengue grave se va a asociar a la segunda infección por virus de dengue o incluso una segunda infección de otro flavivirus. Esto es lo que se encuentra reportado. Generalmente los pacientes que han tenido dengue grave presentan una segunda infección y por eso es importante realizar esas determinaciones. Quizás tendríamos que realizar el antígeno NS1, lo que sería el anticuerpo IgM y IgG, para establecer si se trata de una primera infección o de una segunda infección, porque ya vemos que la segunda infección se relaciona más con un dengue grave y eso de alguna manera ayuda al médico para efectuar el mejor tratamiento posible a ese paciente. Ya las infecciones terciarias o la tercera o la cuarta infección está descrita que generalmente a veces pasa desapercibida como cualquier otro quizás resfriado común. Aunque uno sí a veces conoce casos que hay gente que ha tenido incluso a veces más de una vez se ha complicado, pero también depende mucho de la condición de base que tenga ese paciente. Hay un problema con las pruebas, sobre todo cuando ya en el ambiente circulan otros flavivirus, como por ejemplo en estos entornos del Caribe suele también estar presente el Zika, está la chikungunya, pudiera estar también la fiebre amarilla, que hay una reacción cruzada en las pruebas que tenemos en el laboratorio. Y por eso quizás desde el punto de vista epidemiológico, donde ya sí se quiere llegar a una confirmación desde el punto de vista del laboratorio que se trata de dengue, bueno, pueden aparecer, digamos, realizar un poco más de pasos para llegar a lo que sería ese diagnóstico de laboratorio de dengue. En todo caso, los criterios que sugiere la OMS, aquí está subjetivo de dengue, IgM, IgG o NS1, cualquiera de los dos, ya la muestra positiva nos daría contribuiría a ese diagnóstico de laboratorio, pero ya un caso confirmatorio requeriría ese cultivo, la PCR o lo que es más accesible para todos, la seroconversión de lo que sería viendo la titulación de lo que sería la IgM y la IgG. Por eso es importante la titulación de esto. Y esto fue parte del in vivo, el hemograma del dengue. Por acá te lo dejo. Saludos.